Hola. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo algunas preguntas robadas, pero primero te quiero contar algo. Yo soy la directora conceptual de este ciclo, que es su tercera temporada, pero es la primera entrevista que hago personalmente. Bien. Sí, wow. Bien. No te vas a olvidar nunca de mí. Probablemente no. Y yo tampoco de vos, así que muy bien. Así es. Y miré muy poco porque generalmente cuando yo tengo entrevistas interpersonales de orden laboral, no me gusta googlear a la gente. Bien. Me gusta que nos sigamos sorprendiendo. Y si bien es cierto que me pasaron algunos videos y cosas para que mirara y algo pispié porque me parecía inapropiado no saber nada, Claro. sé muy poco. Qué bueno. Para Entonces, mí es bueno eso. Para mí también. Qué bueno. Lo único que vi que me llamó la atención es que estás haciendo una obra y eso me genera una única pregunta porque el nombre de la obra es muy sugestivo. Y te pregunto si vos considerás que las mentiras son inteligentes. Sí, tienen que serlo para ser efectivas y para encontrar el punto que en los seres humanos necesitamos a través de la mentira. La mentira nos hace reflexionar, siempre. Nos enseña, a veces te puede servir, una mentirita inteligente nunca viene mal, pero a su vez te lleva a una profundidad muy grande, la mentira, porque te encontrás con lo peor y con lo mejor del otro. Lo mejor digo porque aparece la diversión, la simpatía, la gracia, esa sonrisa que te genera cuando la mentira sale bien, ¿no? Porque es el robo perfecto, la mentira perfecta. Y cuando sale mal te enseña mucho y me parece que eso es lo más importante, deja mucho la mentira. Y esta obra a mí me está dejando muchísimo, por muchos motivos. Porque volví al teatro en un momento muy difícil, cuando a la gente le costaba mucho entrar a una sala, que teníamos un aforo al 30% y la gente tenía mucho miedo en volver a una sala por todo lo que había generado la pandemia, la falta de información, y lo deseaba enormemente. En esos procesos de encierro deseaba volver al teatro, deseaba estar en una sala como esta, deseaba mismo trabajar en el teatro que trabajé, porque en esas ideas que tenía cuando esperaba, decía, ¿en qué sala te gustaría trabajar? Y había dos lugares que había pensado. Uno era San Martín, los dos últimos lugares que había trabajado, y el otro Lola Membrives. Y volví al Lola Membrives. Así que eso fue lo que mejor encontré dentro de esa mentira inteligente, es desear. Yo creo que cuando uno desea, todo se cumple. Ok. ¿Y te mintieron muchas veces? Que yo sepa, pocas. Hay muchas mentiras que uno no sabe, y muchas cosas que uno se encuentra con el tiempo. La mentira es, como te dicen, a la corta o a la larga. Tiene patas cortas. Total, total. Como si fuese un hecho, un animal, porque si tiene patas... Sí, es que si tiene patas cortas es que no lleva a ningún lado. Hay mentiritas que tienen una pata un poco más larga y que perduran en los años y son más dolorosas esas. Porque a medida que vayan pasando los años, ahí comienza a profundizar el dolor. ¿Y qué cosas deseas? Porque hablaste del deseo y de un deseo cumplido recientemente. Sí. ¿Y qué otras cosas deseas? Seguir trabajando de lo que trabajo, seguir siendo feliz. Siento que soy un privilegiado. Vine a esta ciudad en busca de un destino. No vine a trabajar como actor y encontré a través del periodismo, que había venido a estudiar periodismo deportivo, un camino que me fue llevando hacia esa cocina del actor. A mí me gusta todo el proceso de búsqueda, de inicio que tiene cuando uno arranca con un personaje. Y me parece que el actor tiene eso, tiene esa investigación constante para con la vida, vivir. Y deseo eso, seguir viviendo de lo que me gusta, que es la actuación, viajar, conocer. Y mira que te estoy hablando que hoy, a partir de todo lo que nos pasó en los últimos tiempos, entendimos que el actor no era fundamental en la vida, no era esencial. Pero para mí sí, era esencial. Porque no sé hacer otra cosa mejor que esta, porque no encuentro algo que me apasione más que subirme a un escenario, que filmar una película, que viajar
para contar un personaje, encontrarme en ese aplauso de la gente, pero no por el aplauso desde el punto de vista egocéntrico, encontrarse en el aplauso de lo que genera la emoción en la gente. Uno dispara, provoca emociones constantemente y me parece que el actor tiene esa premisa, provocar. Iba a decir eso, sos un provocador. Sí, me gusta, mucho. Y esta pregunta es una que robé hace un rato, te lo digo de verdad. ¿Cuál es tu héroe? Mi viejo. Porque es el héroe más humano que conocí en mi vida y el que más me enseñó mucho. Es una persona que admiro su grandeza, su capacidad de haber tenido en los años 70 la capacidad de adoptar un hijo que no es su hijo de sangre, pero sí es su hijo del corazón. El haberme dado su apellido en un momento que era totalmente difícil entender en el año 76, 77 que adoptabas un hijo que no era tu hijo, con una madre soltera, y con los años fui entendiendo que mi héroe no era ni Batman, ni Iron Man, ni el Hombre Araña, era mi viejo. ¿Y se lo dijiste? Sí, muchas veces. Lo sabe y gracias a Dios se lo pude decir en vida y se lo digo constantemente porque lo disfruto mucho eso. Disfruto mucho de tenerlo y de sentir que tengo una persona que me enseñó mucho en mi vida. Y no tiene nada que ver con la actuación, sí por ahí con lo artístico. Él es ingeniero en sonido, es una persona que transitaba muchos escenarios. Yo de hecho tengo el recuerdo de ir a las pruebas de sonido de Fito, de Baglietto, de Charlie en Rosario, porque él le hacía el sonido a todas esas bandas y a todos esos solistas, y de tener eso, estar al lado los sábados a la tarde o los viernes con él haciendo la prueba de sonido para que él después vaya a la noche a hacer el sonido. A veces me llevaba, a veces cuando el concierto arrancaba a las 9 me llevaba, y yo entendí eso, que la parte artística de mi vida me la enseñó inconscientemente él. O sea que tenés un escenario tatuado en la piel. Sí, me gusta mucho. Hay una canción de Baglietto que en realidad es de Fito y la canta Baglietto de una manera hermosa, que se llama Actuar para vivir. Sí. Es un tema que yo, no me preguntes por qué, pero me gustaba mucho de chico y lo cantábamos con mi hermano y hacíamos con 2 escobas que tocábamos la guitarra. Era muy, muy emblemático para mí. Lo escuché hace poco y me volvió ese recuerdo. Pensaba que yo te estoy contando algo que viví hace 40 años y tendríamos 5 o 6 años con mi hermano. Y lo veo muy cierto y lo veo muy genuino y lo agradezco, porque con los años, más allá de que mi hermano se dedicó a la música y yo me dediqué a la actuación, siento que constantemente tenemos que actuar para vivir, más en mi profesión, y es lo que más necesito en mi vida. No encuentro otra manera de ser feliz que no sea arriba de un escenario o encontrándome con el actor que me gusta ser. Y dicen que lo que se hereda no se roba. Tal cual. Tal cual, y lo heredé de ese héroe que me regaló la vida. Qué maravilla. ¿Y tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos. Camil, que tiene 20 años, vive en España, en Almería, estudia ingeniería química ya hace un par de años, y Gael, que es un ser hermoso como Cami, que tiene 11 años y que vive en Buenos Aires. ¿Misma administración? ¿Distinto? No, madres diferentes, de las cuales soy muy agradecido de haber encontrado la paternidad con 2 personas que me regalaron lo mejor de la vida, que son los hijos. Los que más me enseñaron. ¿Sí? Sí, mucho. Ah, ok. Me dieron algo que no hubiese encontrado nunca en la vida si ellos no hubiesen estado, que es madurez. Si no hubiese sido una persona totalmente desbocada. El provocador constantemente juega y no tiene límites. Y ellos me marcaron los límites de lo que tenía que ser y a lo que tenía que llegar. Cables a tierra. Sí. Muy importantes.
fundamentales. ¿Y qué asignaturas tenés pendiente? ¿Te va bien? ¿Tenés lindos hijos? ¿Tenés una padre, un héroe, heroico? ¿Qué te provoca ahora? Ahora mi deseo es seguir viajando. Me encuentro desde hace ya varios años en soledad, pero en una feliz soledad. Viste que hace mucho escuché decir que la libertad tiene un gran precio, que es la soledad. Y yo siento que no. Siento que la libertad es importante, no solamente en la persona que está sola, sino también la que está en pareja. Tenés que tener esa libertad constantemente. Pero a su vez, cuando uno encuentra felicidad en esa soledad o se encuentra bien en ese estado, se disfruta, se agradece, estás predispuesto a todo lo bueno, digo, porque saliste de esa oscuridad. Siento que el desamor es lo más parecido a la muerte. Te quita la existencia, desapareces. Y cuando transitas duelos de distinta manera con una pareja, encontrás y anhelás esa felicidad que vuelva a aparecer, que todo el mundo vuelva a aparecer en colores, que ese gris oscuro que se ve en esos tiempos desaparezca. Y siento que con el tiempo encontré felicidad, más allá de lo que te digo, la pandemia. A mí cuando me decían qué difícil el encierro, qué difícil esto, yo entendía que la pandemia había sido hacía muchos años atrás, cuando me había separado, cuando había transitado duelos importantes de la vida. No algo que realmente, si tenía herramientas a nivel emocional, las iba a poder transitar. Siento que el que tuvo esas herramientas fue el que mejor la pasó en esta pandemia. Y con los años tenés que seguir entendiendo que vas a seguir aprendiendo, van a seguir apareciendo cosas buenas, cosas malas, todo tiene un tiempo en la vida. Y siento que ese tiempo hoy lo agradezco mucho y si me das la oportunidad de elegir, y seguiría viajando. Creo que fue una gran facultad para mi vida. Antes de brindar, te doy a elegir tu próximo lugar para viajar. México. Wow. ¿México DF? ¿México? México en sí. México me enseñó mucho a mí. Pasé 4 años hermosos de mi vida y tengo la posibilidad constante de volver a ese país que soy muy agradecido, me dio mucho, me da mucho y me seguirá dando, siento, porque con los años uno va pensando cuando se va de México que no vuelve más. Decís, bueno, me encantó, gracias por todo, y siempre sigue teniendo una vuelta. No me preguntes cómo, porque va cambiando la vida, van cambiando los años, las etapas, los procesos, y uno sigue volviendo a ese lugar que te llama, que te atrae. Siento que hay una vibra muy particular en ese lugar. Muy tanático. Sí, y además hay algo que a mí siempre me atrapó de México, fue su cultura, su idiosincrasia, su energía. Hay un autor mexicano que se llama Miguel Ruiz, es el autor de Los 4 Acuerdos, de La Maestría del Amor. Ahora hace muy poco tiempo sacó un libro nuevo que se llama El Actor, que no habla para nada de la actuación, habla del actor que tenés que ser en la vida, el protagonista que tenés que ser en tu vida. Y eso fue lo que a mí me dio siempre México, ser protagonista no de series ni de novelas, ser protagonista en mi vida, porque era un lugar que me siento cómodo, que me hace vibrar bien. ¿Viste que te dicen que hay buena vibra en México? Bueno, a mí me hace vibrar en ese lugar, en ese estadio de felicidad, de plenitud y de aprendizaje, porque sigo aprendiendo. Bueno, te invito a brindar, en mi caso, por la provocación de las buenas vibras. Exactamente, por favor, un placer. Muchas gracias.